Buenos días. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de el pago de actualización y recargos por incumplimiento, es decir, cuando pagamos extemporáneamente las contribuciones a las que estamos sujetos. Pues bien, el día de hoy, de hecho, tengo algunos detalles con algunos pagos, algunos, no sé qué pasó, pero algunos contribuyentes o unos clientes nos están enviando la solicitud de volver a generar la línea de captura, no pagaron en tiempo, pues bueno, y desgraciadamente a partir del día siguiente de no haber pagado en la fecha límite, pues ya hay una sanción, ¿sí? Primero que nada, ya conocemos nuestras obligaciones, esto lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. La Constitución nos obliga a pagar impuestos. Esto no es a voluntad, esto es obligatorio. Hay que pagar contribuciones, hay que pagar impuestos. De esto nadie nos libra, ¿ok? Entonces, todos los mexicanos estamos obligados a pagar impuestos. En el caso del impuesto sobre la renta, las personas físicas y morales están obligadas a pagar los impuestos. Y obviamente ya sabemos de todos los ingresos que provengan de México y los que provengan también del extranjero. Entonces aquí también hay de los ingresos que perciban. Y hay una tesis aquí, yo la incluyo porque en algunos casos nos platican, y yo esto incluso ya lo he mencionado en los temas de pagos provisionales, que algunos dicen que es inconstitucional los pagos provisionales porque el impuesto definitivo lo encuentro hasta el cierre del ejercicio y al presentar la declaración del ejercicio, entonces ya tengo un impuesto definitivo. Sin embargo, esta tesis lo que nos dice es que las contribuciones, y en el caso específico del impuesto sobre la renta, las contribuciones la base de estas contribuciones, el objeto no es la utilidad, sino el ingreso. Por lo tanto, si el ingreso sabemos que lo obtenemos en cada mes en que obtenga resultados de ventas, por ejemplo, la cobranza, y la venta al agua, aunque sea a crédito, si le hago un efectivo, cobro, y si le hago a crédito, no importa hasta cuándo pueda cobrar. Sin embargo, realicé la venta o ya incluso emití el CFDI y en ese momento ya se causa el impuesto. Por lo tanto, es obligatorio presentar un pago, aunque sea en los pagos provisionales, no necesariamente tiene que ser el anual. Y de hecho, esta tesis lo que nos dice es que es válido y es necesario incluso que se paguen los tributos en el mes en que se haya causado el ingreso. Ahora bien, la fecha límite de pago, las contribuciones, en ese caso estas que estamos mencionando, se deben de pagar a más tardar hasta el día 17 del mes posterior al que corresponda el pago. Por ejemplo, este pago provisional de enero 2021 se debió pagar hasta el día 17. Sí, aunque hay una facilidad de algunos días adicionales dependiendo del sexto dígito numérico de su registro federal de contribuyentes. No me voy a meter ahorita en esto porque es una facilidad y desgraciadamente algunos confunden como muchas veces le sucede seguramente a algunos de sus clientes, pensando en los días adicionales para pagar hasta el último día y después el problema es que a lo mejor el sistema se satura y todos quieren pagar a la mera hora. Eso ya es un verdadero relajo. Ahorita incluso, si ustedes notan en esta declaración de enero 2021, si están haciendo una compensación o intentan hacer una compensación, por ejemplo, no sé, para pagar impuestos sobre la renta con un saldo a favor de IVA de años anteriores. Es cierto, ya no existe la compensación universal de saldos a favor como para pagar el impuesto sobre la renta con un saldo a favor de IVA. Sin embargo, la resolución miscelánea me permite que aplique una compensación si este saldo a favor es de hasta el 31 de diciembre del 2018. Entonces, claro que puedo presentar esa compensación en este pago provisional del mes de enero, aunque sea impuesto sobre la renta y aunque se trate de una compensación universal a través de resolución miscelánea, lo puedo hacer. Aquí el problema es que el sistema está desconociendo este saldo a favor y dice que no existe conceptos
en el periodo que solicita. Aquí el detalle es que como es un problema de sistema, porque la resolución miscelánea, me parece que es la regla 2310 o 2910, no recuerdo aquí. Pero bueno, ahí lo menciona resolución miscelánea y lo que se podría hacer en este caso para solucionarlo, porque el problema del sistema es el sistema que no lo está reconociendo, presentar un caso de aclaración por falla de la aplicación, ¿sí? Y ya con esto se supone que la autoridad nos debe a rehabilitar ese detalle de que se pueda presentar esa aplicación de compensación de saldos a favor. Hasta ahorita, al día de hoy, en este momento, creo que todavía hay gente con el mismo problema, aun cuando ya han presentado este caso de aclaración. Espero que se solucione porque fíjate, estos días ya causarían actualización y recargos, ¿no? Entonces sí, nada más para que no se nos vaya este pago provisional. ¿Ok? Ahora bien, los pagos, incluso aquí estábamos mencionando, en el caso del impuesto sobre la renta sucede lo mismo con el IVA. El IVA también nos señala aquí que los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que presentarán ante oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. ¿Por qué pongo esto? Porque hay una pequeña diferencia en el impuesto sobre la renta. Son declaraciones provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio cuando determinamos el impuesto definitivo. Hay una diferencia porque en el IVA los pagos mensuales, la presentación de la declaración mensual ya es un impuesto definitivo. Sí, por eso es que si yo tengo un saldo a favor de IVA en el mes que correspondió, yo ya tengo incluso por esa presentación un saldo a favor que puedo compensar, bueno, que puedo acreditar contra el IVA en meses posteriores. Sí, es que iba a hablar de la compensación. Bueno, puedo acreditar en meses posteriores porque ya es un saldo a favor, ¿sí? O pedir devolución también lo puedo hacer. Y fíjense lo que pasa con el impuesto sobre la renta. Si en un mes, por la aplicación de los pagos, resulta que, no sé, en el mes bajó el ingreso con respecto del mes pasado y como es acumulativo, a lo mejor, no sé, estoy presentando el mes de julio, por decir así. Presento el mes de julio y me sale un impuesto a pagar de 150,000. Y resulta que de enero a junio yo he hecho 180,000 pesos de pagos. ¿Sí? Entonces tengo una diferencia de 30,000. ¿Ok? Ese es un pago en exceso, pero por mecánica del pago provisional. ¿Qué quiere decir? Que todavía no tengo un saldo a favor. ¿Sí? El saldo a favor lo tendría cuando determine, ahora sí, el impuesto del ejercicio. En los meses no. ¿Sí? Estos pagos son a cuenta del anual. O sea que puedo tener en mis papeles de trabajo un cálculo en rojo, pero eso no quiere decir que tenga un saldo a favor, ¿sí? Me sale negativo, pero no es un saldo a favor, a menos que se trate de un error, ¿sí? Corrijo y a lo mejor he hecho pagos de, no sé, yo digo que ahorita 180,000, pero yo he hecho pagos de 200,000 y a lo mejor en este caso, en el de julio que estaba presentando, a lo mejor es una complementaria, ¿sí? Bajó el impuesto porque me equivoqué. Metí error, no sé, con un error el coeficiente de utilidad o metí más declaraciones de las que debía, presento complementaria, baja el ingreso, me sale un cálculo de un impuesto a pagar menor que el que presenté en la normal. Entonces, la diferencia para mí es un saldo a favor, pero por pago indebido. No lo puedo aplicar contra meses posteriores porque no es pago provisional, sino es un pago de lo indebido. Por lo tanto, este se puede pedir en devolución. ¿Ok? Bueno, ahora me regreso aquí en esa parte, artículo 25 del Código Fiscal de la Federación. Dice, cuando no se cobran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, o sea, mecánica de cálculo, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. ¿Sí? Entonces, por el periodo que dejé de pagar, lo tengo que actualizar a pesos actuales. Luego dice aquí, además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización. ¿Ok? La actualización es el equivalente del impuesto a través del tiempo. ¿Sí? Es
el efecto inflacionario, pero al final de cuentas es el mismo impuesto. Por eso aquí me dice pagar recargos por concepto de indemnización. Eso es adicional. No me pagaste administrativamente. Ahí te va tu sanción. Págame recargos por no haber hecho el pago oportunamente. ¿Sí? Son dos efectos distintos. El primero es resarcir al fisco por las diferencias no pagadas. Por ejemplo, de hecho, hay un video que tengo aquí en la velada fiscal de la explicación de por qué pagamos actualización y recargos. Léanlo, o más bien, véanlo. Ahí me dice si en algún año yo debía haber, el fisco, ¿no? Debió haber comprado, no sé, alimentos para una zona, de bajos recursos. Ok, compras a través de Sol, a través de Sol, no sé, debiste haber comprado, no sé, algunos bolillos al precio de ese tiempo, no sé, a lo mejor un total de 100 bolillos, no los pagaste, no me pagaste el impuesto correspondiente, pasa 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, yo tengo que hacer la misma compra cada mes, hasta que llegue el día en que tú me pagas y le digo, mira, si yo tenía que pagar hace 5 meses 100 bolillos y no me pagaste el impuesto para cubrirlo y hoy me lo pagas y ya nada más me alcanzan para 90 bolillos, pues la diferencia que yo tengo que pagar para cubrir esos 100 bolillos, tú me los vas a pagar. Eso es la actualización, ¿sí? Eso es más o menos, digo, contextualizando la situación, ¿sí? Entonces, vean ese video de actualización y recargos, ¿ok? Luego dice aquí, el monto de las contribuciones se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios en los precios, los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización. Fíjense, dice, este factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Si ahorita estamos hablando de impuestos de pago mensual. Por ejemplo, el mes de enero, el mes de enero se debió pagar el 17 de febrero, ¿no? Entonces, el mes más reciente es febrero, porque ahí está el 17 de febrero del plazo, ¿no? Entonces, el mes más reciente es febrero, entonces el mes anterior al más reciente es enero, ¿sí? Ahora, si nos vamos en un mes más viejo, no sé, enero, pero del 2020, ¿sí? Me doy cuenta que debí haber hecho un pago, no lo hice bien, a lo mejor con un error, me doy cuenta con posterioridad, o ahorita que estoy haciendo mi borrador de la declaración anual, ya ven que ahora hay que empatar pagos provisionales con la anual. Pues de ahí me doy cuenta que hice erróneamente un pago, entonces me voy a corregir el mes de enero 2020 lo debía haber pagado en febrero, el 17 de febrero del 2020, ¿no? Entonces, lo voy a pagar el día de hoy, ¿sí? Hoy, 19 de febrero del 2021, ¿ok? Febrero del 2021, mes anterior al más reciente, sería enero 2021, ¿sí? Mes más antiguo, ¿cuándo debía haberlo pagado? Febrero 2020. Entonces, mes anterior al más antiguo sería enero. Entonces, mis índices serían enero 2021 entre enero 2020. Ahora, uno de los meses intermedios, supongamos que el que voy a presentar en complementarios fuera julio, julio del 2020, ¿sí? Y lo presento el día de hoy. Sí, ya quedamos que el mes anterior al más reciente si el más reciente es en este mes, febrero, el mes anterior al más reciente sería enero 2021. ¿Ok? Voy a presentar complementaria de julio 2020, mes más antiguo, cuando inicia la obligación. Agosto, ¿verdad? Agosto 2020, 17 de agosto 2020 era el plazo. Entonces, mes más antiguo, agosto 2020. Mes anterior al más antiguo, entonces sería julio 2020. ¿Ok? Eso es nada más para tomar en cuenta cómo se toman estos periodos. Dice aquí,
Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal. ¿Qué voy a hacer? Dice aquí, dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos. Disculpen que solamente lea esta parte resaltada porque es la parte principal. Esto también es del artículo 21. Pues bien, aquí dice que sobre la cantidad actualizada. Entonces, primero calculo el impuesto correcto, ya lo determino bien, lo actualizo a la fecha en que lo voy a pagar y sobre la cantidad ya actualizada, no sobre la cantidad que debía haber pagado, sino sobre la cantidad actualizada, le aplico los recargos que correspondan a cada uno de los meses que dejé de pagar, ¿sí? ¿Qué hago? Dice, la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% la que mediante la ley fije anualmente el Congreso de la Unión. Sí, afortunadamente en resolución miscelánea y en la ley de ingresos sí me dice qué tasa debo aplicar, ¿ok? Entonces, también, incluso al rato les pongo también la liga de de los videos que tengo. También tengo un video donde es cortito de algunos minutos, donde está cómo se determina la tasa de recargos para cada uno de los meses, ¿sí? Aunque ya está en la ley de ingresos, nada más la explicación de por qué tenemos esa tasa de recargos de 1.47%. Divídanlo entre 2, da 0.98. Entonces, esa es la explicación, ¿sí? Nada más para más detalle por si quieren ver el video y el fundamento. ¿Ok? Ahora aquí hay un detalle. Los recargos se causarán hasta por 5 años. Acuérdense que el periodo de prescripción en materia fiscal es de 5 años. Por lo tanto, también las tasas de recargos serán hasta por 5 años. Ok, salvo las excepciones que aquí menciona el código, no me voy a meter ahorita tanto a, a explicarlo, ahí está en el material. Luego dice aquí, cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia. Fíjense, cuando yo tengo una declaración de pago provisional, vuelvo al ejemplo que estábamos mencionando, voy a pagar en complementaria a julio del 2020 porque a lo mejor, digo, la primera razón es a lo mejor porque no la pagué, ¿sí? O mañosamente, como muchos lo hacemos, es presentar una en ceros y después meter una complementaria calculando actualización y recargos. Ojo aquí, no estoy diciendo que esto sea correcto, muchos lo hacen así, a veces lo hemos hecho todos, ¿sí? Pero ya hay una sanción, ¿eh? Si presentan una declaración en ceros cuando debió haber cantidad a cargo y la autoridad les requiere, hay una sanción, hay una multa. Es muy importante que tomen en cuenta esto. No estoy diciendo que esto sea lo correcto, ¿sí? En algunos casos esto es porque pues, ya se les fue el tiempo, no hicieron el cálculo, no tuvieron dinero, lo que sea. ¿Sí? E incluso algunos lo que hacen es, paga lo que tengas, ajustalo y cuando llegue el dinero, cuando tengamos los recursos, lo pagamos, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, hay que tomar en cuenta que no es lo correcto y puedo tener una sanción, ¿sí? Entonces dice aquí, voy a hacer el cálculo de la declaración de julio, lo presenté en su momento, el primer caso, sin cantidad a cargo y pago todo. Segundo caso, a lo mejor la cantidad a pagar era de 150,000 pesos. ¿Ok? Presento la complementaria, ahora sí, con la cantidad correcta, porque a lo mejor en su momento solamente pagué 100,000, ¿sí? La cantidad correcta es 150, cantidad que pagué 100,000, ¿ok? La diferencia son 50,000. Entonces, esta actualización es sobre la cantidad que dejé de pagar. Los recargos también sería sobre esa cantidad que dejé de pagar, obviamente ya actualizada. Entonces, aquí el detalle es cuidar en el sistema, porque en el sistema cuando le pongamos los datos de la declaración, en los datos correctos, obviamente me va a dar una cantidad a pagar de 150,000. Inmediatamente vienen los conceptos de actualización y recargos. Y los va a calcular sobre 150,000, aunque después me pregunte cantidad pagada con anterioridad. Ok, yo corrijo todo esto, lo pongo bien, pero en esta parte donde viene actualización y recargos, no me tengo que
quedar con esa cantidad. Es, de hecho, cifras editables. Las puedo corregir y poner lo que efectivamente yo deba por concepto de actualización y recargos. Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. A partir del día en que debió hacerse el pago, no del mes, no del periodo, del día, ¿sí? ¿Cuándo vence el plazo? Día 17, ¿no? Entonces, a partir del día 18, causo recargos. Ahorita vamos a verlo en un ejemplo práctico. Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la oficina recaudadora, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente. O sea, la autoridad pues, no es tonta, va a decir, oye, págame, está bien, págame lo que puedas, sin embargo, te requiero la diferencia una vez que yo determine la cantidad correcta, ¿sí? Vamos a hacer aquí el ejemplo. Yo tengo aquí, que voy a presentar un IVA del mes de agosto del 2020, ¿sí? Es una cantidad ya, retrasada, quiere decir que la voy a pagar extemporánea. No estoy diciendo aquí si presenté normal y que esta sea complementaria, o que no la he presentado, que es muy difícil porque ya me hubieran requerido, ¿no? Para estas fechas. Sí, entonces vamos a hacer el supuesto de que presenté una normal en ceros, no he pagado y ahora voy a pagarlo, ¿ok? En el mes de agosto de 2020, yo tengo una cantidad a pagar de 173,500 pesos, ¿ok? 173,500 pesos. Y voy a hacer lo siguiente. ¿Cuándo debía haberlo pagado? Mi obligación nace al final del periodo. Yo tengo una cantidad a pagar de 173,500 pesos. En agosto el periodo termina el 31 de agosto, al día siguiente ya es exigible y presento hasta el día 17 como fecha límite la declaración de pago provisional, o sea, del 1 de septiembre hasta el día 17, ¿sí? Tengo ese periodo para yo presentar mis pagos. Se me van los tiempos, ya quedamos, no lo hice. El día de hoy, 19 de febrero, presento la declaración. ¿Ok? Hasta este momento puedo presentar yo la declaración. ¿Qué voy a hacer? Actualizarlo. Quedamos en que utilizo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente. El mes más reciente aquí lo tengo, 19 de febrero, mes anterior, enero, y de todas maneras todavía no tendría febrero, ¿verdad? Entonces, el último conocido es enero 2021, su factor de actualización, más bien su índice, primero el índice nacional de precios al consumidor, 110,21, entre el índice del mes inmediato anterior al más antiguo, ¿sí? ¿Cuándo debía haberlo pagado? El día 17 de septiembre, es el mes más antiguo, ¿sí? Mes anterior al más antiguo sería agosto 2020, que entonces tiende a ser el mismo periodo que se tiene que pagar. Su índice, en ese caso, es de 107,867. Los divido 110,21 entre 107,867 y me da un factor de actualización de 1,0217. Se los aplico a los 173,500 pesos, que es el impuesto que no he pagado. Entonces me va a dar una cantidad actualizada de 177,265. Esa es la cantidad que ahora debo, ¿sí? Debí haber pagado 173,500, con la actualización ahora debo 177,265. Ahora voy a calcular los recargos que le apliquen, ¿sí? Y recuerden esta parte. Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago, ¿ok? Entonces, yo debía haber pagado hasta el 17 de septiembre, ¿verdad? A partir del día 18 de septiembre comienzo a pagar recargos. Entonces, del 18 de septiembre y hasta el día 17, que que comienza el siguiente periodo de estos ciclos de pagos, entonces del 18 de septiembre al 17 de octubre
tengo una tasa de 1.47. Del 18 de octubre hasta el 17 de noviembre, otra tasa de 1.47. Y así voy calculando por cada uno de estos periodos. Y en el último, del 18 de febrero, o sea, ayer, 18 de febrero, se encuentra este periodo. Inició apenas ayer, apenas, si apenas ayer lo hubiera pagado, antier más bien, todavía hubiera podido pagar con una tasa menos de recargos, ¿sí? Pero se me fueron estos 2 días. Ya hoy me encuentro en el periodo del 18 de febrero hasta el 17 de marzo. Por lo tanto, entra esta tasa de recargos. Y tengo 6 veces la tasa de 1.47. 6 meses por 1.47 me da 8.82%. Y como habíamos quedado sobre la cantidad actualizada, que en este caso son 177,265 que habíamos calculado, la tasa de recargo sería 8.82%. Esto me da 15,634,77 pesos. Por lo tanto, el impuesto actualizado, 177,264,95 más los recargos de 15,634,77. Ahora debo 192,899 pesos, ¿sí? Es lo que tengo que presentar en declaración de pago provisional de este mes bueno, en febrero, que corresponde a este mes, agosto, que no pagué en tiempo. Ahora bien, vamos a hacer otro cálculo, pero ahora vamos a tomar para ejemplificar lo que habíamos mencionado hace rato, vamos a suponer que sí hice un pago. ¿Sí? Entonces, a lo mejor en este caso fue por un error de dedo, se me fue, no sé, un CFDI que no estaba bien, algo en mi pago provisional en el papel de trabajo, metí mal las cantidades, fue un error, ahora lo tengo que corregir. La cantidad a pagar, la misma, 173,500. Ok, quedamos la misma fecha de pago del 19 de febrero, lo pago hasta el día de hoy, 19 de febrero. Pero resulta que en el mes yo hice un pago de 83,000 pesos, ¿sí? Entonces me queda una parte pendiente de pago. De 173,500 le resto los 83,000 que sí pagué, entonces debo una diferencia de 90,500 que están pendientes de pago. Mismo factor de actualización porque lo voy a pagar al día de hoy. Entonces, sobre 90,500, ya no sobre 73,500 que hace el sistema. Entonces, ustedes tienen que hacer lo correcto, hacer los cálculos sobre la cantidad pendiente de pago. En este caso, 90,500 le aplicó el factor de actualización de 1.0217 y me van a salir 92,464 pesos. Ese es el importe actualizado, es el impuesto, el IVA que dejé de pagar, el que quedó pendiente, 92,464. Ahora me voy al cálculo de los recargos. ¿Sí? Igual, como es el mismo periodo y la misma fecha de pago, los 92,464 con la tasa de recargos de 8.82 tiene un monto de recargos de 8,155,31. Ok, ahora cuando yo presente la declaración de pago de pago mensual de este IVA, obviamente en la complementaria voy a tener las bases, no sé, los pagos de gastos que me hicieron el IVA, las actividades grabadas, etcétera, y demás con las que yo cobré IVA. Entonces voy a tener la cantidad correcta de 173,500 en mi declaración de pago provisional complementaria. Aquí están los 173,500. Me va a pedir, ahí casi inmediato me va a decir, ahí está la actualización y recargos. Ok, yo le quito esos datos y les pongo estos. La actualización y los recargos, en este caso, por ejemplo, los recargos de 8,155. Y al final yo voy a tener una cantidad pendiente de pago, porque voy a tener la cantidad pagada con anterioridad, la diferencia, y me va a dar a pagar 100,619. ¿Ok? Esto es lo que en realidad le debo al fisco, es lo que estaría pagándole por pago extemporáneo. ¿Ok? Pues bien, estos son los
las posibles situaciones que pudieran suceder en el pago de las contribuciones. La mecánica es exactamente la misma en el cálculo de la de actualización y recargos. Ahora bien, hay diferencias, pero estos son propios de cada impuesto. Por ejemplo, en el caso de el impuesto sobre la renta, que yo pudiera tener una cantidad a cargo, pues hay que pagarla y es válido que tenga que pagar actualización y recargos, como les mencionaba. El hecho de que sean provisionales a cuenta del anual no quiere decir que no me pueda librar del pago de estos pagos provisionales y de sus accesorios. Ahora del IVA sí tenemos, en este caso, pago definitivo, por lo tanto, sí habría posibilidad de tener un saldo a favor que pudiera acreditar o pedir en devolución en meses posteriores, ¿ok? Entonces hay que tomarlo en cuenta y en este caso les recuerdo lo que pasa, lo que está sucediendo hasta el día de hoy todavía con aquellas personas, aquellos contribuyentes que están presentando declaraciones en donde apliquen una compensación en el mes. Sí, a lo mejor en este mes de enero yo voy a pagar o tenía que haber pagado impuestos sobre la renta del mes y a lo mejor yo tenía la necesidad de aplicar una compensación de IVA incluso, ¿eh? De IVA de 2017. Y si tenemos casos prácticos que tenemos reales, está sucediendo esto. En el sistema me está arrojando un aviso que dice que no existe conceptos en el periodo que solicito, conceptos de saldo a favor. ¿Ok? Es un error, ¿sí? Porque resolución miscelánea sí me permite seguir aplicando saldo a favor de compensación universal, por ejemplo, de IVA, saldo a favor de IVA contra impuestos sobre la renta a cargo, siempre y cuando sean anteriores al 31 de diciembre del 2018. Esos sí los puedo aplicar en compensación, aunque sea compensación universal. El problema es el sistema que está desconociendo esos saldos a favor. Lo que tengo que hacer es un caso de aclaración por falla en la aplicación. La autoridad me tiene que resolver y con esto se supone que me habilita el sistema para que yo pueda aplicar esos conceptos que en el sistema no me los está reconociendo. ¿Ok? Entonces, si es necesario corregirlo, el sistema, el SAT lo tiene que hacer de alguna forma, ellos conocen su sistema, ellos lo tienen que hacer. ¿Ok? Pues bien, les agradezco su atención. Yo soy Efraín Ortiz y nos escuchamos en una próxima transmisión. Muchas gracias y hasta la próxima.